naciste judía y vas a morir judía. Fue algo que siempre oí que mis padres me decían, y yo lo creía. Yo como niña siempre creía en Dios, pues nací en un hogar judío, pero no es el Dios que yo conozco ahora, el Dios que camina conmigo y yo con Él. Básicamente hay tres grupos de judíos. Hay judíos que son ortodoxos, luego conservadores y al final reformados. Los ortodoxos son los que son más apegados a la ley, Torah, tratan de seguir la Biblia al pie de la letra, con todo no tan solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos. También los judíos ortodoxos guardan un cierto tipo de comida que se llama kosher, cuando no se puede mezclar la sangre con la carne, y asisten a todas las fiestas de los judíos en la sinagoga, guardando también el día de Shabbat, el día de reposo, el viernes. Yo nací en un hogar que era ortodoxo. Al tiempo, mi mamá supo que el carnicero judío, que le vendía la carne a 10 veces más el costo, le estaba engañando, y pronto ella decidió no ser ortodoxa, y llegamos a ser judíos conservadores. Los conservadores siguen a las fiestas judías, pero no son tan apegados a la ley. Y los reformados pueden ser ni judíos en creencia, pueden ser ateos, pero porque han nacido de una madre judía, son considerados en la sinagoga judíos. La mayor parte de mi juventud yo viví siendo judía conservadora. Cuando yo estuve en la primaria, me acuerdo que a veces hacía pactos con Dios. Creía en Él y cuando lo necesitaba, le decía, si tú me ayudas, yo te prometo. Y Él me ayudaba y yo cumplía con lo que era mi promesa. Entrando ya en la secundaria fue cuando por primera vez en mi vida empecé a pensar, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? No puede ser que uno nace, que vive toda la vida y que al morir se acaba todo. Pero realmente no encontraba una respuesta. Luego entré en la preparatoria, en bachilleres, y empecé a hacer mis preguntas también, especialmente en un club de judías que se llama Bnei B'rith, significa hijas del pacto. Ese grupo de judías tiene también su otro grupo de muchachos judíos, y se supone es para que las chicas judías conozcan a muchachos judíos y que nos casemos entre nosotros. Y ahí hice mis preguntas. Durante ese tiempo, una amiga japonesa que se llama Sandy, ella había nacido en una familia budista y también había conocido a Cristo como su Salvador. Ella empezó a hablarme de Jesús. Mientras en mi grupo de judías llegaron unas personas para mostrarnos un programa especial que ellos tenían. Yo ahora sé que fue algo de los demonios, pero en aquel entonces fue algo muy especial y muy místico. Ellos decían que podían llamar a los espíritus y hacerles preguntas. Entonces, por la influencia de mi amiga Sandy y queriendo mostrarle que no era cierto que Jesús fuera el Mesías, hice una pregunta a esos señores que al dibujar en el pizarrón, yo les pregunté, ¿quién dicen los espíritus? ¿Quién dicen que es Jesús? Y ellos, sin pensarlo, dijeron, no tenemos que consultar a ningún espíritu, ya lo hemos hecho. Dicen que Él es Dios. Entonces, cuando mi amiga Sandy me dijo, Elena, tú tienes que creer en Cristo. Él es el Mesías. Le dije, Sandy, no entiendes, es que yo nací judía, voy a morir judía. Yo nunca voy a cambiarme ni convertirme de la religión de mis papás. Ella me dijo, está bien lo que tú piensas, Elena, pero ¿qué dice Dios? Pues yo jamás había pensado lo que Dios dijera acerca de lo que yo creía. Entonces le dije, Sandy, yo tengo mi Biblia, yo no voy a leer la tuya, el Nuevo Testamento es para los gentiles, yo tengo la mía. Y me dijo, está bien, ¿qué dice la tuya en cuanto a quién va a ser el Mesías? Pues, en la sinagoga nosotros vamos, nadie nunca lleva la Biblia, rara vez, y si tuviéramos una en casa, pues realmente no se nos ocurre llegar a la casa a abrir la Biblia. Pero por el orgullo que yo tenía, le dije, pues Sandy, yo no me acuerdo lo que dice mi Biblia en este momento, pero pues la voy a consultar y después te digo, porque yo sé que Jesús jamás pudo haber sido el Mesías de los judíos. Y así fue el comienzo de mi búsqueda, tratando de mostrarle a Sandy una vez y para siempre que Jesús jamás pudo haber sido el Mesías. Consigo una Biblia y empecé a asistir a la iglesia con Sandy. Y a veces el pastor
hablando acerca de las profecías mesiánicas, decía, el Mesías tiene que nacer en Belén. Ahí dice en Miqueas 5:2. Y el Mesías tiene que nacer de una virgen. Ahí dice en Isaías 7:14. Y ahí también dice que el Mesías va a ser crucificado en Salmo 22. También en otras porciones Él nos mostraba. Y yo me acuerdo una vez muy enojada, me levanté en pleno sermón y le dije, ¿dónde dice en la Biblia? Muéstrame, no lo creo. ¿Dónde dice en mi Biblia? Y me tuvieron mucha paciencia y me mostraron. Fui convencida en mi mente, pero la salvación no viene por la mente, viene por el corazón. Mi búsqueda a ese momento empezó a cambiar. En vez de querer mostrarle a Sandy una vez y para siempre que no era cierto, que Jesús nunca pudo haber sido el Mesías, mi búsqueda cambió y quería saber si no pudiera ser el Mesías realmente. Un año pasó, yo haciendo preguntas, yendo con Sandy a su iglesia, una iglesia de puros japoneses, como ella era japonesa, y yo. Y siempre me llamaba la atención algo muy especial. Sandy con los demás creyentes tenían algo diferente. Tenían un amor, un gozo, una paz que yo añoraba tener. Y si somos sinceros, creo que todos añoramos tener amor, gozo y paz en nuestras vidas. A veces, buscando la verdad en la escuela, yo hacía preguntas a Dios y pedía señales. Yo no sabía que en la Biblia dice que los judíos pedimos señales, pero ya ahora ya lo sé y lo viví y lo comprobé. Me acuerdo en un momento en especial, estuve en clase y pensando en las cosas que yo estaba aprendiendo, le dije a Dios, voy a pedir permiso para salir. Y yo quiero que tú pongas a Sandy en mi camino, si es que Jesús es el Mesías, sabiendo que Sandy también estaba en clases y que estaba al otro lado de la escuela. Pues, agachando mi cabeza, saliendo de la sala, hacía esa oración a Dios y casi tropezaba con Sandy y no creía. Y pedía otras señales y Dios me mostraba, pero no creía. Y al fin del año, Sandy me dijo, ¿sabes? Tienes muchas dudas. ¿Por qué no vienes aquí al campamento? Pues yo me acordaba de tantas cosas que yo le había hecho a Sandy, las preguntas que le había hecho, y también la forma en que la había tratado. En un momento en la escuela nos pasamos, nos cruzamos, así de pasada, así como dos amigas se saludan, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero nadie contesta, sigues de largo. Me acordaba en ese momento cómo Sandy, cuando yo le había contestado en una forma muy grosera, le dije, ¿y qué te importa si ni tomas el tiempo para saber cómo estoy? Ella volteó y tomó el tiempo y me pidió disculpas y dijo, sí me importa, Elena, ¿cómo estás? Cuando ella me invitó a ese campamento, pensé, yo quiero lo que ella tiene, tengo que ir a ese campamento. Pedí permiso a mis papás y ellos, pensando que era un campamento de una semana, que lo iba a pasar bien y divertirme, me dieron permiso. Pagaron por mí, me llevaron a la iglesia. Y ahí, en el norte de California, en un lugar, en un campamento que se llama Mount Hermon, empecé a hacer mis preguntas. ¿Qué va a pasar con todos los judíos buenos? Judíos como mi abuelita, mamá de mi papá, en el día de Shabbat no prendía una luz, no tejía, no cocinaba, no veía la televisión, por agradar a Dios. Y yo le decía a Dios, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a enviar al infierno? ¿Simplemente porque no cree en Jesús? Y a veces hasta con Dios yo me enojaba y le decía a Dios, ¿cómo quieres que nosotros, los judíos, creamos en Cristo si para nosotros uno que no nace judío es gentil y por lo tanto en nuestros ojos es cristiano? Hitler, que no fue judío, para nosotros fue cristiano. ¿Cómo quieres que nosotros digamos que creamos en Cristo? Es como decirle a Hitler, ¿por qué no mataste unos cuantos más? 6 millones no fue suficiente. Dios fue contestando mis dudas. Y me contestó a través de 3 maneras muy concretas. Todas las noches en el campamento, un pastor venía y nos decía, si quieres recibir a Cristo, pasa adelante. Pero como yo no lo quería recibir, quería respuestas a mis preguntas, Dios puso un pastor que en el día 24 de junio de 1971, un pastor dijo, si tienes alguna pregunta, pasa adelante, la Biblia tiene la respuesta. Y yo fui la primera adelante. Nos llevó a un cuarto y empezó a orar por nosotros para que recibiéramos a Cristo. Pues yo empecé a reír. Él ni puede contestar mis dudas. Y empecé a llorar, porque yo quería saber desesperadamente la verdad. Pues
Ya la había sabido, ya la había encontrado. Salí de aquel cuarto mientras estuvieron orando. Salí bajo las estrellas en la noche, pensando en lo que Dios me había contestado. Primero, en la Biblia me mostró, en Proverbios, capítulo 8, versículo 17. ¿Qué va a pasar con toda la gente buena? La gente en la África que nunca ha oído acerca de Cristo, la gente en la selva, los judíos que creen en Dios, otros que en su manera. Dios dice en Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El problema es que uno no lo busca. Dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero muchos decimos, yo nací así, voy a morir así y nunca voy a convertirme de la religión de mis papás. Entonces Dios, pues no podemos encontrarlo porque no estamos abiertos. ¿Qué va a pasar con mi abuelita? Pues si ella lo busca, lo va a encontrar. Yo siendo judía, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Mi amiga siendo budista, pues no era común que ella conociera a Jesús como su Salvador, pues nació budista, pero también era una realidad en su vida. También Dios me contestó claro con las profecías mesiánicas, como ya he mencionado, pero en la misma naturaleza Él me habló. En el Salmo 19:1 dice que los cielos cuenten acerca de la gloria de Dios. En la selva, en las montañas donde yo estuve en aquel campamento, iba caminando y encontraba plantas que tenían 3 hojas juntas. Y de alguna manera Dios me impresionó con esa planta de 3 en 1, siendo la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo siendo judía, pues nací en Los Ángeles, California. No todo aquel que es judío nace en Israel, estamos por toda la tierra. Y en Los Ángeles, la mayoría de judíos no aprendemos el hebreo, pero algunas cosas sí sabemos. Elohim en hebreo, cualquier palabra que termina con im, Elohim significa el creador, pero es plural, un creador plural. La oración más famosa de todos los judíos es en Deuteronomio 6:4, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno significa una pluralidad, pero compuesta en uno. Uno de los rabinos más grandes en el judaísmo, Maimónides, cuando él escribió los 13 principios del judaísmo, trató de cambiarlo. En vez de poner Echad, él puso Yahad, que significa uno solo, pero la palabra original fue Echad, uno, pero compuesto de varias diferentes cosas. Y si uno no supiera nada del hebreo, solamente leyendo en Génesis dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Qué hagamos? En nuestra. Ahí estaba claro. Y hasta en la naturaleza Dios me habló, la Trinidad. Pero Él me habló en una forma aún más clara. Y fue a través de mi amiga Sandy y los demás cristianos que yo estaba conociendo. Eran diferentes. Yo quería el amor, la paz que tenían, pues yo era una bola de nervios. Comía mis uñas hasta que se sangraban y quería paz. Tenía un genio que a veces gritaba 10, 20 minutos a la gente, aventaba cosas. Yo necesitaba la paz, yo necesitaba amor, yo necesitaba gozo en mi vida. Solamente que yo no quería hacer lo que Sandy decía que tenía que hacer para encontrar eso, porque yo sabía lo que esperaba en mi casa al decirlo. Saliendo de aquel cuarto bajo las estrellas, llegó Sandy a mi lado. Yo sé que ella estuvo orando por mí. Y cuando repasé todas las verdades que yo había aprendido, me di cuenta, Jesús era el Mesías. Y le dije a Dios, lo creo. Y en ese lo creo, le estaba diciendo, yo sé que yo soy pecadora, yo sé que moriste por mí en la cruz, me arrepiento, toma mi vida, lo creo. Y la primera oración que hice fue, ahora Dios, ayúdame a decirle a Sandy que lo creo, porque nunca lo va a creer que lo creo, por tanta guerra que le había dado en ese año. Pero se lo compartí,